Bueno, Shabbat Shalom con estas queridas y hermosas mujeres de oración. Nos encontramos acá para terminar la segunda parte del segundo capítulo de Primera de Pedro. Y wow, para los que van a ver el video, justamente antes estuvimos hablando de todo lo que estuvimos aprendiendo en la primera parte y que nos asombramos un poco de Pedro. Hemos aprendido mucho cómo es la actitud de Pedro, a quién le hablaba Pedro, cuál era la diferencia. Hasta ahora vamos viendo un poco la diferencia entre Pedro y Pablo, a quién les hablaban, cómo era su manera de hablar. Que Pedro nos asombra porque en realidad en su modo de hablar, en su modo de aconsejar a estos expatriados, Pedro utiliza una manera muy inteligente de recordar quién eran los profetas o las profecías, e incluso historias que son parte de nuestra fe como creyentes en el Señor. Así es que gracias Pedro, que vamos a seguir aprendiendo de él. Entonces, eh, claramente el título que dice cómo permanecer en la esperanza, que se lo agradecemos a Joseph de Descubre la Biblia, que puso este título, y es así, ¿no? Vamos a ver en esta segunda parte cómo permanecer en la esperanza a través de nuestras acciones como el pueblo de Dios, ¿no? Y primero vimos un poquito qué es lo que necesitamos y acá es cómo lo tenemos que realizar como creyentes en el Señor. Entonces, nos quedamos en el capítulo 8, en el versículo 8, seguimos al versículo 9, el cual nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? ¿No? Que somos linaje escogido. Es más, quizás muchas que llegamos a la palabra del Señor o a los caminos del Señor, llegamos con estos versículos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos sentimos pero orgullosísimas de eso, ¿no? Gracias Señor, ¿no? Pero sin entender qué es este linaje escogido. ¿Cuándo lo dijo el Señor? ¿Cuándo mencionó el Señor? O sea, nosotras mujeres de oración que venimos estudiando, Pedro viene diciendo que necesitamos esta leche espiritual, que necesitamos esta leche no adulterada. ¿Qué quiere decir no adulterada? Tal cual como su palabra. Y de ahí nos dice, pero porque ustedes, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto es tremendo título, pero así como es tremendo título, viene una tremenda responsabilidad. Y esto nos lleva claramente a la historia de en Éxodo, cuando fue justamente antes de adquirir las leyes, la primera vez, antes de adquirir las leyes del Señor. Entonces recordemos estas palabras que el Señor nos dice, Matildita, Raquel, Ana María, Carol, señora Esther, mi mamá, Maru, Chayito, todas las hermanas, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto nos lleva, o sea, Pablo nos trae a la memoria una vez más uno de los acontecimientos más importantes de la fe nosotros como creyentes, que cuando la descubrimos dijimos, Señor, ¿por qué nos robaron esto? Mejor dicho, ¿por qué nunca supe de esto? ¿Qué nos lleva a la historia en Éxodo 19? Recordemos que Éxodo 20 es cuando ya se nombran los mandamientos, Éxodo 19 van hacia recibir los mandamientos. Y en Éxodo 19, del 5 al 6 nos dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora nos ponemos en el contexto de Pedro, cuando Pedro estaba diciendo estas palabras. Claramente, Pedro le estaba diciendo a un pueblo que conocía este pacto, pero que quizás lo había olvidado, o que quizás lo había asimilado como una historia normal de nuestras vidas. Pero Pedro les dice, recuerden quiénes son ustedes, recuerden desde el primer momento que el Señor hizo pacto con ustedes, con su pueblo, con sus antepasados. Entonces Pedro era muy inteligente al momento de hablar, muy directo, ¿no? A diferencia de Pablo, que Pablo era un poco más poético y veía en los viajes de Pablo, vemos como Pablo en los diferentes lugares adaptaba un poco el mensaje para los diferentes pueblos. Acá vemos un Pedro un poco más rústico, por así decirlo, lo digo yo así, un Pedro que va directo, va, le dice, recuerda, o sea, tienes que hacer esto, tú anhelas esto, eres esto, porque
te recuerdo cuál es el pacto que hizo Dios contigo, ¿no? El pacto que hice en el monte antes de las leyes. Dije que serías especial de todos, sobre todos los pueblos, si es que guardarías mi pacto, ¿no? Entonces, aquí deducimos una vez más, y lo volvemos a decir, que Pedro recuerda al pueblo quiénes son, ¿no? Que ya todos fuimos predestinados desde antes, ¿no? Desde antes del monte Sinaí, como dice en su palabra, desde que estabas antes desde el vientre de mi madre, desde antes ya pensé en ti, bueno, acá es lo mismo. Y eh, esta palabra adquirido, aquí vamos a hacer un pequeño no controversial, no vamos a hacer un comentario controversial, pero sí es para comparar un poco cómo estudiamos o cómo aprendimos esta palabra antes y cómo ahora la vemos con otros ojos. Hay un comentario que en realidad cuando lo encontré, este es un comentario cristiano, ya les voy a decir de aquí este comentario, y en realidad son palabras que nosotros escuchábamos cuando no estábamos, como no habíamos entendido realmente parte de su ley, ¿no? Porque las seguimos aprendiendo. Y este comentario dice lo siguiente sobre este versículo. Aquí se repite uno tras otro todos los títulos gloriosos que pertenecieron exclusivamente al antiguo Israel. O sea, quiere decir esto de linaje escogido. Los hebreos, los hijos de Abraham, o sea, quiere decir esto, que aquí, perdón, quiere decir, este comentario dice, perdón, porque está en otro idioma y lo traté de traducir, eh, que este versículo de aquí, Pedro hace mención a uno de los títulos que le hacían al antiguo pueblo del Señor, al antiguo Israel, a los hebreos, a los hijos de Abraham. Pero aquí Pedro otorgó esos títulos sobre el nuevo Israel, ahora ya no restringida a solo a los descendientes de Abraham, sino disponibles a los judíos y gentiles por igual, en Cristo Jesús. Entonces, como vemos este comentario, que quizá es un comentario, tiene una base cristiana, ¿no? Es un comentario que nosotros lo podemos ahora escuchar en cualquier púlpito, como decir, bueno, aquí hacen referencia al pueblo de Israel, pero ahora Pedro le ha otorgado este título a ustedes, al nuevo pueblo de Dios. Pero no hay un nuevo pueblo de Dios, no. Eh, tengo ganas de decirle, no, comentarista, no hay un nuevo pueblo de Dios, porque ahora entendemos que hay un solo pueblo. Entonces, lo que estaba mencionando aquí a Pedro, Pedro es que no roba el título del antiguo pueblo y se lo otorga al nuevo pueblo, porque primero, Pedro no es ladrón, y segundo, no, acaso que no tiene imaginación para crear nuevos títulos, sino es que le está hablando al mismo pueblo. Entonces, simplemente lo que está haciendo Pedro es recordando, no está asignando un nuevo título a nuevas personas, sino es que le está diciendo al pueblo quién realmente somos. Y nosotros lo vemos acá en Gálatas 3 del versículo 28 al 29 que dice, ya no hay judío ni griego. De esta parte el comentarista se olvidó, ¿no? Pero bueno, nosotros también estábamos aprendiendo, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en nuestro Mesías, somos uno en la piedra angular en la cual se está haciendo el templo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. No hay un nuevo título para un nuevo pueblo y herederos según la promesa. Somos un solo pueblo. Este pacto, esta palabra de Pedro que le menciona, que nos menciona a nosotros como linaje escogido y le menciona en ese momento a los expatriados, es porque es el pacto que el Señor hizo y el Señor hizo ese pacto también con nosotros. La palabra adquirido en el versículo 9, porque uno podría entender, no, pero es un pueblo adquirido, quiere decir es un nuevo pueblo, ¿no? Que el Señor adquirió, como que al Señor se le olvidó en un último momento voy a adquirir este pueblo, ¿no? El Señor no se olvidó de adquirir ese pueblo. Esa palabra en realidad, hay un poco de controversia con la palabra. En el original la palabra quiere decir preservar. Entonces es un pueblo preservado por Dios. No es adquirido como algo nuevo. Es un pueblo que el Señor ya lo tenía visto desde antes, porque era su propio pueblo, solo es que fue en busca de él, ¿no? Porque lo tenía como guardadito. Entonces, sí podemos, se puede entender
que esta palabra puede confundir al oyente, al que estudia la palabra y decir, bueno, es que el Señor ha adquirido un nuevo pueblo. No, el Señor no se olvidó de que, ay, voy a adquirir ahorita las 2 o 3 ovejitas que me faltaron. ¿No? Recordemos que este versículo, por lo que estuve leyendo, wow, no saben, quizás nosotros vivimos bajo eso, pero este versículo lo cambian completamente cuando lo tratan de adaptar al pueblo cristiano, ¿no? Es prácticamente, es como que es como cuando hay una herencia y la tratan de dividir, entonces como para el pueblo allá y el pueblo acá, cuando la herencia es una sola. Entonces tratemos de recordar, por eso hermana, lo que a mí me queda en particular y no para hacer controversia con ningún movimiento, porque seguimos aprendiendo del Señor. Es que no se puede leer Pedro, siempre digo, no podemos leer estas cartas de Pedro sin entender cada uno de, de las promesas, o en su mayoría tratar de entender las promesas que el Señor le dio a los profetas, a nuestros antepasados, eh, decirlo así muy drásticamente, el Antiguo Testamento, ¿no? No se puede entender a Pedro. Entonces, como este comentario que se los acabo de leer hace un momento, no es que es un nuevo título que se le adapta, no es un nuevo pueblo que Dios está adaptando, es el mismo pueblo. Por eso es importante reconocer de dónde sale esta historia, ¿no? Entonces, recordemos que esta parte del linaje escogido, real sacerdocio, el Señor ya lo dijo antes de entregar las tablas de la ley. Continuamos. Entonces, volvemos a recordar primero de Pedro, ¿no? El versículo, el estudio que nos dio la señora Esther, porque fuimos renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, todo lo que está mencionando en este momento, en esta fracción de palabras, Pedro, tiene que ver con la entrega de la Torá, con la entrega de la instrucción del Señor. No hay nada más. No es un pueblo nuevo, no son leyes nuevas, no es que el Señor se olvidó de un pueblo y a lo último lo adquirió, no. Nos habla clara y exclusivamente de las leyes del Señor, ¿no? Nos hace recordar. ¿Por qué? Porque tenemos que anunciar, como dice el versículo 9, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz más admirable. Continuamos. Versículo 10. Vosotros, o sea, nosotras que estábamos en otro tiempo, no éramos pueblo, ¿no? Pero que ahora sois pueblo de Dios. O sea, antes no éramos, que ahora somos pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Recordemos que es por la misericordia, ya se han hecho varios estudios y nosotros ya entendemos lo que es la misericordia del Señor. No entendemos su palabra porque fuimos las mejores estudiosas, fuimos a la mejor escuela, tuvimos un nivel, una posición económica más grande, tuvimos suerte, no, fue por la misericordia del Señor, ¿no? Que alcanzamos su misericordia y por eso nosotros ya somos pueblo, parte de su pueblo. Y esto nos lleva a Oseas, que para las que ya hicieron el curso básico y ahora los que estamos otra vez haciendo el curso básico por 15ª vez, lo vamos a volver a hacer porque es bellísimo el curso básico, vamos a recordar la historia de Oseas, que la historia de Oseas, siendo sincera, nunca lo escuchábamos en nuestros primeros inicios como creyentes del Señor. ¿Quién era Oseas? Qué viejo ese profeta, por favor. Pero Oseas tiene una historia de amor. La historia de amor de Oseas habla sobre justamente esta esposa infiel, que es el pueblo infiel que somos nosotros, y después habla cómo este pueblo infiel pasa a ser otra vez esta esposa, que el Señor la vuelve a conquistar, y fue lo que pasó con nosotros. El Señor nos conquistó y nos volvió a dar. Y me asombra una vez más que Pedro, no sobre todo mencionando las tablas de la ley, ahora entra a el profeta Oseas y dice, porque antes recuerden vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Entonces muchos dirían, sí somos pueblos de Dios porque aceptamos, hicimos la oración de entrega a Cristo Jesús nuestro Salvador, que si bien es un paso, pero recordemos cuál fue la profecía de Oseas. Y eso nos lleva a Oseas 1, versículo 9, en realidad es todo el capítulo de Oseas 1, pero específicamente el versículo 9 que dice, en Oseas 1, que Oseas 1, el título es La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Y el versículo 9 nos dice, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo,
ni yo seré vuestro Dios. Ante la infidelidad del pueblo, el Señor le dice, no eres ya mi pueblo. Y esto lo menciona con esta palabra que es loami, ¿no? Ya no serán mi pueblo ni yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque me fueron infiel. Por eso es que Pedro acá menciona, vosotros en nuestro tiempo no eran pueblo. ¿Por qué? Porque fueron infieles. No, fueron infieles. Pero en Oseas 2, versículo 9, sí es versículo 9, sí, habla sobre la restauración de Israel. Pero Señor, estabas hablando sobre la esposa infiel y ahora el segundo capítulo quiere decir restauración de Israel. Bueno, agradecemos a los traductores de la Biblia que ya nos dijeron un poquito el mensaje. Claramente la restauración de Israel, porque el Señor vuelve a conquistar a la esposa y se casa con esta esposa otra vez. Entonces, en la restauración de Israel, en este acto del matrimonio otra vez, en este acto de que perdona a este pueblo infiel, a esta esposa infiel, y la vuelve a conquistar, dicen, ahora sí el Señor le dice que ya no será no pueblo, sino es que será pueblo mío, ya a mí, ya no lo a mí, ¿no? Pero hablemoslo así en nuestro idioma, ya será pueblo y a sus hermanos compadecidas, ¿no? Compadecidas justamente también tiene que ver con la palabra misericordia. Aquí está hablando de su pueblo, ¿no? No sé qué es lo que no, qué es lo que está mencionando aquí Pedro. Pedro está mencionando de que acuérdense en lo que era la profecía de Oseas, lo que hablaba Oseas de cuando no eran pueblo y fueron pueblo, ¿no? Eh, de cuando me fueron infiel y ahora ya no lo son. Entonces, Pedro lo que está mencionando acá es que esta profecía se cumplió. Y hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que no se han cumplido y hay profecías que son progresivas. Esta es una profecía progresiva. ¿Por qué? Porque sigue el Señor llamando al pueblo. Lo sigue llamando. Así, ya. Bien, la segunda cita, si me lo dicen bien cuál es el versículo, lo puedo corregir acá en Oseas 2:9. Muchas gracias, Ana María. Me puede decir bien cuál es el versículo, cuando es la restauración de Israel, ¿no? Entonces, el Señor, acá Pedro me asombra, porque en Pedro lo vuelve a mencionar, me parece muy lindo, y lo dice, alcanzados por la misericordia. La misericordia es a través de nuestro Mesías. Entonces, como lo dijimos, se cumple la profecía de Oseas, es una profecía progresiva, ¿no? Y acá lo dice Pedro. 2:1. Muchísimas gracias, Ana María. Ahí está, Oseas 2:1, que habla sobre la restauración de Israel. Entonces vemos en estos dos capítulos, o sea, Pedro hace un súper resumen de estos dos capítulos. ¿Pero por qué hace el resumen? Porque ya el pueblo conocía. Hay una dinámica de estudio que dice que mientras más sabes de un tema, ¿no? Es más fácil mencionarlo, ¿no? Cuando más sabes sobre este tema, ya lo dices, lo vas diciendo más corto, más preciso, más claro. Entonces, acá Pedro me asombra que ya se tenía recontra estudiado y sabía mucho acerca del profeta Oseas, obviamente porque ellos estudian la palabra del Señor, que ya lo dice en un solo versículo. O sea, en un solo versículo menciona estas dos historias de la infidelidad y después de la restauración de Israel. Continuamos. Esta palabra misericordia, ¿no? Ya les digo un ratito. Esta palabra misericordia, lo podemos decir, bueno, no, nos la da el Señor. En su original, sí, la palabra misericordia tiene que ver con compasión, con darle algo que en realidad no se merece, ¿no? Y vemos en Santiago, vamos a leer Santiago 2, lo que se trata un poquito la palabra misericordia, que hay muchas, podemos llegar con muchos versículos a la palabra misericordia, pero lo vamos a adaptar un poquito, este versículo de Santiago, lo que nombra acá Santiago, al contexto que nos está nombrando Pedro acá. Y en Santiago 2 nos dice, a partir del versículo 8, pero yo escribo acá del 13, pero lo vamos a decir desde el capítulo 8. El título de este capítulo de Santiago 2 es Amonestación contra la parcialidad. Si en verdad
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometeréis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10. Por cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en algún punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometerás adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 3. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y lo adaptamos, este versículo de Santiago, que puede ser el más cercano a entender lo que nos está diciendo acá Pedro, porque dice, porque no habéis sido, porque dice que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, no habíamos tenido la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia y entendemos que esta misericordia tiene que ver con el Señor. Pero ¿qué tiene que ver con esta misericordia? Si no tenemos misericordia con aquel que es nuestro hermano, con aquel que es nuestro esposo, con aquel que es nuestro hijo, con nuestra familia, porque el Señor tendrá misericordia con nosotros. Y por eso dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, nosotros, lo que decía también Estefanía al principio, de qué nos sirve saber tanta palabra del Señor, y lo dice también la palabra del Señor, si nosotros no la ponemos por práctica, ¿no? Si no tenemos misericordia con aquel que recién está empezando, misericordia con aquel que no sabe la palabra del Señor y nos desespera muchas veces. Por eso dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta palabra acá, juicio, tiene que ver, la que menciona Santiago, esta palabra del juicio, también tiene que ver con el juicio final, cuando viene nuestro Mesías, ¿no? Y vamos a tener ahí este juicio, el último, y lo que va a pasar es que claramente va a haber misericordia, ¿no? Si bien vemos que el Señor dice que va a ser muy parcial, muy rígido con todo esto, ¿no? Nosotros tenemos esta misericordia que se parte del Señor, porque el Señor dice, así como tuviste misericordia con tu hermano, la voy a tener contigo. Y vemos varias historias y pasajes en la Biblia que habla sobre eso. Entonces, en esta parte, que el Señor, que Pedro menciona que somos el nuevo pueblo somos el pueblo de Dios, ¿no? Imagínense a las personas que le estaba diciendo esto, ustedes son el pueblo de Dios. Recuerden que antes no eran pueblo porque habían sido infieles, pero el Señor los volvió a conquistar. Los volvió a conquistar por misericordia, no porque hicieron mayor cosa, sino por misericordia los perdonó y ahora ustedes volvieron a ser fieles. Y esta misericordia tiene que ver con nuestro Mesías, ¿no? Pero recordemos que la misericordia que nosotros ganamos delante del Señor es que nosotros hacemos misericordia con los demás. Seguimos, versículo 11. Vivid como siervos de Dios, tiene por título en Reina Valera, y dice, ya en sus anotaciones finales de este versículo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea, recordemos que él estaba hablando a los expatriados, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eh, si lo menciona Pedro es porque había en ese momento eh, una gran, una gran presencia de adulterio, una gran presencia de muerte, recordemos que aquí el pueblo como era expatriado tenía costumbres, que ya lo habíamos visto, tenía costumbres de otros pueblos y de pueblos paganos, que tenía que ver con el comercio, que tenía que ver con los trabajos, con la forma de vivir, que actualmente nosotros también luchamos con eso, ¿no? Y entonces, como había esta presencia, claramente Pedro les tenía que decir, tenemos que abstenernos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos es una lucha constante, sí. No es algo que diría, ya dejé de hacer esto, soy santo, Señor, llévame. No, porque es una lucha constante, ¿no? Y nosotros vivimos bajo estos lineamientos, las leyes que también Pedro manda que nosotros seamos fieles y leales a las leyes de nuestros pueblos, son leyes que también muchas veces fueron creadas bajo pensamientos idólatras o carnales. Entonces, bien lo dice Pedro, no luchemos, o sea, abstengamos de todo ese carnal, que tengamos ese pensamiento de decir, esto no está bien delante de los ojos del Señor. Esta palabra carnal en su original
tiene que ver justamente del humano, ¿no? No es del espíritu, es del humano en la carne, con la idea incluida de la depravación, ¿no? De esta depravación a deseos no permitidos delante del Señor. Versículo 2. Entonces, ¿cómo nos vamos a abstener, Señor? Con oración, con ayuno, leyendo su palabra. ¿Pero cómo? Recordemos que hay personas que son más fuertes en cuanto mentalmente y hay personas que no. Entonces, el Señor nos dice cómo, y ahí nos menciona en el versículo 12, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En la versión la NBI nos dice, para que ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Cómo nos vamos a abstener? ¿No? Recordemos que siempre somos un espejo, como que nosotros estamos vivimos delante de un espejo, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que nuestras acciones y todo están siendo reflejadas y el otro lo toma como si fuera un espejo. Y sí, a veces tenemos como esta carga porque nosotros queremos quedar bien frente a nuestra familia que no es creyente, a veces tratamos de, ay, ser un matrimonio lindo frente a los papás de mi esposo para que no vean nada raro, ¿no? Hacer que hacemos el mejor Shabbat y somos la familia perfecta frente a nuestros compañeros que aún siguen en una fe según nosotros incorrecta. Entonces muchas veces tenemos como este yugo, ¿no? Este peso, ¿no? De quedar bien frente a los demás. Eh, y acá Pedro nos dice que tenemos que mantener, que para batallar con estos deseos carnales tenemos que tener tenemos que llevar una buena manera de vivir frente a los gentiles. Y si a veces se hace pesado, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos la ley del Señor, pero yo aún sigo teniendo pruebas. Y veo por ahí a mi amigo que es súper cristiano, que no quiere entender sobre la ley del Señor, y veo que actúa de muchas veces mejores que yo, de mejor manera que yo. Entonces, si ese es el Señor hablándonos directamente, porque si Pedro lo menciona acá, es porque así como nos pasa a nosotros de vez en cuando, eh, y pasaba en ese tiempo. Entonces, Pedro, como tenía esta unción del Dios, podía identificar esto de acá. Entonces, es lo mismo que estamos pasando nosotros acá. Entonces, sí tenemos que luchar un poco, hermanas, por llevar esta conducta diferente, por tratar de decir, ok, el que está adelante, empezando por las que están casadas por los esposos, o sea, mi esposo es el que me ve, ¿no? Cómo yo llevo una conducta diferente a las personas del mundo o a lo que él piensa que yo le voy a responder. Es una conducta diferente. Como mujeres de Dios sí tenemos que tener una conducta diferente. Y aunque después nos digan que quizás somos sometidas, que somos hermanitas de falda larga, que solo pasamos hablando de Dios, que somos las buenitas, en algo esa conducta va a cambiar quizás la conducta de los demás o va a aportar algo para el Señor y para la vida de ellos. Entonces, sí tratemos de trabajar en esta conducta diferente, ¿no? Que sea los días de Shabbat el día que nosotros podamos reflexionar cómo nos hemos comportado con las personas, qué hemos dicho, y llevar, como dice Pedro, vamos a batallar con los deseos carnales cuando tratamos de llevar una conducta diferente, agradable al Señor, como habíamos estudiado cómo es una mujer delante del Señor y tenemos un montón de versículos sobre eso. Entonces, como nos dice acá Pedro, va a vivir como siervos de Dios y como siervo de Dios tenemos que tener una buena conducta. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior. Versículo 14. Y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerlo mal, sino como siervos de Dios. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces el versículo 13 dice que por causa del Señor, ¿no? Por causa del Señor, hermano, es por el Señor que nos tenemos que someter a toda institución humana.
institución humana, llámese gobierno, llámese lugar de trabajo, llámese nuestra casa. No, nos tenemos que someter a cierta, incluso en los matrimonios, tenemos también una institución matrimonial. ¿Quién es nuestro esposo? ¿No? Que él se merece el respeto. Tenemos que darle ese respeto como autoridad dentro de nuestro matrimonio, ya sea al rey como a nuestros superiores. ¿Quiénes son nuestros superiores? Y lo dice acá Pedro. No lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice en todos los momentos. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento estaba pasando eso. No, no voy a hacer esto porque el Señor hace lo contrario. Pero dice, nos tenemos que someter a toda institución humana. ¿Por qué? Porque vamos en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y esto nos lleva a muchas historias que quizás, o muchas experiencias que nosotros tenemos personalmente, que queremos, que al hacer el bien muchas veces como que salimos mal parqueadas, ¿no? Haciendo el bien muchas veces pensamos de que nos, ay, sí, no, qué bien, qué espiritual que es la hermana, ¿no? Pero a veces nosotras haciendo el bien, no, quizás no callamos bien a todo el mundo, em, no vamos a hacer ojo de buena mirada, ¿no? Porque vamos a tratar de hacer el bien. Pero recordemos que en algún punto eso, como dice la palabra del Señor, podamos callar la ignorancia de los hombres insensatos con nuestro bien. Aunque eso a mí me cuesta un poquito de entenderlo, de interiorizarlo, porque por lo general uno quiere responder de la misma manera que nos están, como nos están actuando. Pero el Señor acá dice que es la voluntad de Dios que nosotras haciendo el bien, hermanas, podamos lograr callar la ignorancia. Esta ignorancia quiere decir esta falta de cordura, esta falta de entendimiento de la palabra. Entonces, en algún momento, y a nosotros nos ha pasado, como por ejemplo, yo veo a mi mamá y a veces digo, bueno, la verdad es que mi mamá hizo bien tantos años que yo consideré eso que mi mamá hacía, lo consideraba totalmente irrelevante, o sea, era nada que ver. Pero cuando la veo digo, ella lo que hizo tantos años fue hacer un bien y literal me hizo callar. Y dije, Señor, es que o cuando estamos leyendo la palabra se nos viene alguien a la cabeza, una persona, y decimos, claro, esta persona lo hacía. Entonces ahí el Señor nos hace callar. Entonces, la ignorancia, hermana, es la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Y por nuestras actitudes, quien nos ve, eh, como dice acá, que haciendo el bien vamos a hacer callar, vas a callar la ignorancia de aquellos hombres o de mujeres o de personas que no entienden aún la palabra del Señor. Y, y a veces queremos que nos glorifiquen, que nos digan gracias, es que eres tan espiritual. Pero en realidad el Señor es el que se lleva ese logro y quizás nosotros nunca recibiremos ese logro, pero estamos contentas con saber que estamos haciendo el bien. Versículo 16. Como libres, haciendo el bien, como libres, pero no como aquellos que tienen la libertad con pretexto para hacer lo malo, ¿no? Porque eso es otro. O sea, el Señor nos dio la libertad, ahora podemos hacer todo lo que sea. El Señor nos dio la libertad de llevar su palabra. Vamos a hacer una marcha en la ciudad sin decirle nada a las autoridades, porque tenemos toda la autoridad de Dios para para hacer esta marcha, que decir que queremos a Dios, que acepten a Cristo. Bueno, no estamos haciendo el bien, no tenemos que llevar un orden en eso. Entonces, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y eso nos lleva al Salmo 119, los versículos 44 y 45, que dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Quizás para algunas es un proceso aún entender que la libertad viene de sus mandamientos. Lo obedecemos, lo creemos y ahora lo estamos viviendo. Particularmente lo hablo, particularmente por mi persona, que estoy en ese proceso de entender que la libertad me la dan los mandamientos del Señor. Porque muchas veces dicen, ¿cómo una ley te va a dar libertad? Si la ley es a lo contrario de la libertad. Entonces, si nos vamos frente a un jurado, sabemos que el preso tiene libertad cuando las leyes están a su favor, cuando ha cumplido las leyes. Y ahí, solo ahí entendemos que la libertad viene a través de la ley del Señor. Por eso acá lo menciona Pedro, no como la libertad para hacer lo que se te dé la gana, específicamente en el mal, sino para hacer
sino como libres, sino como para ser siervos del Señor. Y estos siervos del Señor tienen que ver con su palabra. Los mandamientos del Señor nos dan la libertad. Y si nos cuesta, como a mí a veces me costaba entender un poco que los mandamientos del Señor nos dan la libertad porque son leyes, pongamos el ejemplo más claro. Yo que vengo familia de abogados, siempre digo, bueno, el preso sale en libertad porque las leyes lo apoyaron. Entonces, lo mismo va a pasar acá. Nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos la ley del Señor que nos apoya. Y eso nos da libertad. Aunque el mundo piense que ahora está más fuerte que nunca y van a venir tiempos más pesados, que todo lo que nosotros decimos y hablamos, todo lo que es la palabra del Señor, es lo incorrecto, recordemos que las leyes del Señor son las que nos van a dar la libertad en el juicio final, hermanas. Versículo 19 al 20. Criados, si les sigue hablando, criados, o sea, esta palabra criados, esclavo, doméstico, uno que mantiene relaciones más estrechas con las familias que otros esclavos. Aquí podemos también ver que Pablo le hablaba a todos los que estaban aquí, incluidos esta palabra criados se les puede denominar para las personas en particular que trabajaban para alguien, como para las personas que eran siervos directamente llevaban la palabra del Señor. Entonces dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, versículo 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Lo vamos a leer en NBI como para entenderlo. Dice, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, tenemos que estar sujetos a esos jefes que son difíciles de soportar, empezando también por nuestros esposos. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de conciencia de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante del Señor. Y podemos estos versículos adaptarlos a cualquier historia a cualquier vivencia de nuestra vida en particular, lo que acá estaba diciendo Pedro específicamente. Pedro también le hablaba a un pueblo que estaba subyugado, ¿no? Que estaba bajo órdenes de un pueblo que no era creyente. Y como nosotros hemos visto varias veces en los contextos históricos de los que hablaban tanto Pedro como Pablo, eran pueblos en el cual los líderes o las personas que tenían una posición económica, ¿no? En la mayoría de estos eran personas que no eran creyentes. La mayoría eran personas idólatras, ¿no? Que trabajaban en comercio, en lo que tiene que ver con la venta de alimentos, etc. Entonces Pedro también le está hablando acá a un pueblo que está siendo, que trabaja para un pueblo, para líderes o para gobernantes que no eran de los caminos del Señor. Entonces, por eso les dice que estén sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino también a los que son un poco más difíciles de soportar. Porque dice, porque ¿cómo ustedes pueden atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? No podemos. En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante del Señor, delante de Dios. Actualmente existe mucho, se estudia mucho este tema de la inteligencia emocional, ¿no? De cómo ser inteligente emocionalmente. Yo muchas veces digo, bueno, no voy a ser inteligente emocionalmente, que salga Yamila tal cual como es, así, a naturaleza. Pero este tema de la inteligencia emocional, si nosotros lo leemos a fondo, en realidad tiene que ver con todos los consejos que nos dan los apóstoles. Porque el tema de la inteligencia emocional es justamente controlar tus emociones para no hablar de más. Y si uno lo lleva a la palabra del Señor, están todos los proverbios y están todos los consejos que vemos acá. Pedro y Pablo nos están llenando de consejos. Entonces, acá Pedro nos está dando un consejo sobre una inteligencia emocional. Si tenemos nuestro superior, nuestro esposo, empecemos por ahí,
tenemos hermanas que vienen de matrimonios que solo ellas son creyentes. Entonces, ¿cómo hago con mi esposo? Es difícil de soportar. Tengo que estar bajo sus órdenes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El Señor nos da paz, porque el Señor nos dice que si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante del Señor. Entonces, hermanas, está siendo elogiada delante del Señor. Esta palabra sufrir, que vemos acá en el NBI, que también lo vemos acá en la Reina Valera, esta palabra sufrir no tiene que ver con un sufrimiento de llanto, un sufrimiento de dolor, un sufrimiento de sanguíneo, por así perdón, eh, sanguinario, por así decirlo, ¿no? O de matanza, un sufrimiento de la carne, sino que esta palabra de sufrir tiene que ver con, eh, con soportar sin llegar al extremo de los pensamientos, por eso les decía sobre la inteligencia emocional, sin como que controlar tus sentimientos. Entonces, en cambio, si controlamos todos nuestros sentimientos y todas nuestras, y nuestras reacciones para hacer el bien, eso merece elogio delante del Señor. No es un sufrimiento en el cual es violencia, es matanza, es una violencia doméstica o más allá, porque ya ahí estamos hablando de los términos mayores. Entonces, eso también nos ayuda a entender de que lo importante de estudiar las palabras a fondo y el mensaje que nos hablaban, porque me ha tocado escuchar, ¿no? Hermanas que más sobre todo cuando uno estaba como en este término más evangélico, que escuchaba los comentarios de las hermanas que iban a recibir consejería, y había muchas hermanas que sufrían este maltrato doméstico. Entonces, siempre los comentarios o los consejos eran como, mira, el Señor también nos manda a sufrir, pero el Señor no nos manda, no, esta palabra de sufrimiento, esto no tiene que ver con sufrimiento de violencia, porque no podemos tampoco como hijas de Dios esperar eso, no, extralimitarnos a eso. Esta palabra de que si sufren quiere decir controlar nuestros sentimientos y acciones antes de poder reaccionar. Eso es lo que nos hablan. No es un sufrimiento que tenemos que esperar, que cualquier tipo de violencia nos espere y esperemos en el Señor. No, no se trata de eso, porque está nuestra vida por delante de todo. Lo que aquí habla es de un sufrimiento en el cual podemos controlar nuestras emociones y reacciones para hacer el bien. Ahí vamos a tener elogio delante del Señor, empezando primero por quiénes son las autoridades dentro de nosotros. Lo vemos en el contexto de Pedro, a quien le estaba diciendo, y nosotros también lo podemos tomar como parte de nosotras en nuestra vida. Sí, acá nos dice Abigail, dice, concuerdo con eso, lamentablemente también usaron este capítulo para la esclavitud en América. Tremendo detalle, Abby, muchas gracias. Y lo vemos que también pueden agarrar estos versículos para cambiar, imagínense, para la esclavitud en América, toda una historia por no haber entendido un poquito más a fondo, ¿no? Y quizás nosotros decimos, estamos en tiempos duros, pero hermanas, también estamos en tiempo en el cual tenemos todos los recursos para estudiar la palabra y poder entender de manera distinta o de manera correcta, llegando a lo correcto, lo que el Señor, los verdaderos consejos del Señor. Sí, espérenme aquí un ratito. Sí. Sí. Versículo 21, perdón. Así es, Jocabet, tuercen las escrituras y ahora nosotros estamos recién aprendiendo a cómo volverlas a poner rectitas. Gracias al Señor. El versículo 21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, para esto somos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? También este versículo puede ser muy mal interpretado, porque decir, bueno, el Señor sufrió latigazos, entrega de su vida, muerte, sangre, pero Él era nuestro Mesías y las profecías decían que eso tenían que hacer. Nosotros no estamos cumpliendo acá la profecía viva del Señor. Les digo porque estos versículos se pueden, incluso se pueden malinterpretar bajo una mirada un poco más
machista en un sentido no propio del Señor, que se vive mucho en los contextos muchas veces de creyentes, ¿no? Que hay una, una mala interpretación de quién es el sacerdote de la casa, ¿no? Entonces pueden ocupar estos versículos para inferiorizar a la mujer, que no se debe inferiorizar a la mujer. Si nosotros vivimos, como ya hemos estudiado, y Lincoln siempre lo menciona, ¿no? Todos los estudios de Joseph, todo, que nosotros vivimos bajo la cobertura de nuestro esposo, pero para protección de ellos nos dan esta protección. Entonces, no, estos versículos tratemos de utilizarlo y verlo en el contexto que lo está diciendo Pedro. O sea, el Señor sí nos dio el ejemplo de que tenemos que sufrir, de que seguir sus pisadas, ¿no? De la entrega al otro. Porque el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. No, él no cometió ningún pecado. En la versión NBI nos dice, él no cometió ningún pecado ni hubo ningún engaño en su boca. Esto nos lleva, y lo vamos a leer, que es Isaías 53, lo vamos a leer, y lo vamos a leer todos, para que podamos entender cómo es seguir las pisadas de nuestro Mesías. ¿Quién fue él, no? Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En realidad el versículo 53 empieza en los últimos versículos del 52, pero aquí lo vamos a leer desde el 53. 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo y fue despreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto a mí me asombra porque Pedro menciona la profecía de Isaías. Entonces, imagínense, son los expatriados, que quizás algunos creen o no creen en nuestro Mesías, y en este momento Pedro, no sobre todo, le está diciendo cómo tenemos que sufrir como siervos del Señor, y nos está dando el ejemplo de quién fue el siervo sufriente por excelencia, que es nuestro Mesías. Entonces Pedro habla de una manera súper directa y específicamente, como lo estábamos viendo, específicamente de las profecías. Versículo 4. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrastrado, fue arrancado de la tierra a los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Pero el Señor quiso quebrarlo y hacerlo sufrir. Es la voluntad del Señor. Y como él ofreció su vida para obtener el perdón de los pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo, que así le es otro nombre hermoso para nuestro Mesías, el siervo justo. Por su conocimiento, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió con los transgresores. Entonces, cuando leemos los versículos, cuando leemos los versículos, este de aquí, 21-22, que dice, que nos está dando esta referencia de sufrir como sufrió nuestro Mesías, ¿no? Porque somos llamados a hacer el bien, porque quizás llamados a hacer el bien podemos cambiar la mentalidad del otro, pero vemos que de cómo Él es nuestro ejemplo,
¿no? Vemos que el ejemplo que nos dio nuestro Mesías de ser ese siervo fiel fue a través de dejar quién es Él para, para entregar completamente su vida delante del Señor. Nosotros no podemos exponer nuestra vida, ¿no? Sí podemos entrar en nuestra vida, pero no exponer nuestra vida ante un sufrimiento o mala interpretación de estos versículos en cuanto a lo que se trata de un sufrimiento. Lo que nos está diciendo acá Pedro es llevar una buena conducta delante de aquel que no cree en el Señor, o llevar una buena conducta incluso también delante de nuestros hermanos, pero siguiendo la palabra del Señor, no extralimitar, ¿no? Siguiendo los pasos de nuestro Mesías, pero no malinterpretando las palabras que nos dice acá Pedro, de cómo es a través de nuestro comportamiento, no soportar aquellas situaciones en la cual nuestra vida va por peligro. Eso lo quiero recordar quizás. Algunas me pueden entender, otras no, porque a mí me pegaban mucho estos versículos cuando lo mencionaban en ciertos, eh, digamos, en ciertos púlpitos, y mencionaban estos versículos como, y específicamente para las mujeres, en una subyugación directamente en los matrimonios, ¿no? En los matrimonios, en los comportamientos inclusive de los hijos, inclusive de las autoridades de la iglesia. Y, y no es que mi sentir era ser feminista, no, para nada, pero yo sentía que no había una palabra justa ni correcta en cuanto a ese mensaje, que había algo más allá, y claro que hay más allá, claro más que hay más allá, porque lo que nos está mencionando aquí Pedro específicamente, que cuando toman los versículos y los cambian de idea, lo que está mencionando Pedro es a través de nuestra conducta, a través de nuestra conducta, de llevar una buena conducta como creyentes para que el que no crea vea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de llevar el ejemplo, como nuestro Mesías los llevó, pero a través de nuestra conducta, no extralimitar nuestra vida, ni sentirnos menos que los demás, ni sentir que la autoridad que está delante puede abarcar mi vida por completo de una manera hasta física. No habla de eso, habla de una conducta. Y nosotras como hijas del Señor también sabemos cuáles son los límites que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque nuestra vida también es valiosa, porque el Señor nos ha elegido. Entonces, tratemos de ver estos versículos que muchas veces lo llevan al extremo de un sufrimiento. Y recordemos que el sufrimiento que habla acá Pedro, ¿no? El sufrimiento que se está mencionando acá es un sufrimiento que tiene que ver con controlar las emociones y las reacciones. Bueno, versículo 23, ya vamos finalizando, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ya lo vimos en Isaías 53. Cuando padecían no amenazaba. Vemos que nuestro Mesías fue llamado a esto, porque fue llamado. Y eso es un poquito también la diferencia, ¿no? Que en el sufrimiento, cuando nosotros vamos a pasar un tipo de sufrimiento, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, el Señor nos va a dar indicios, nos va a preparar para ese momento. El Señor no nos va a dejar solos, el Señor no nos va a sorprender con un sufrimiento que no vamos a poder salir de ellos. El Señor no es así. Y si alguien dice por qué el Señor hace sufrir a su pueblo, nosotros sabemos inclusive cuando ya estamos dentro del sufrimiento que el Señor nos está poniendo a prueba. Entonces, acá nuestro Mesías, y como dice el versículo 23, que cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente, nuestro Mesías sabía que eso tenía que llegar. El Señor lo estaba preparando para ese momento. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque lo que él iba a hacer, a diferencia que nosotros podemos en nuestras casas, yo llevo el sufrimiento de mi esposo, de mi hijo, oro y se lo entrego al Señor. Es lo mismo que estaba haciendo el Mesías, hermano. Él estaba llevando todos los pecados de nosotros sobre su cuerpo en un estado físico y nosotros también lo hacemos, porque nosotros muchas veces vemos quizás algún acto mal de nuestros esposos, de nuestros hijos, nuestros familiares, que tratamos de decírselos, pero muchas veces no es fácil de que ellos entiendan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como mujeres de oración? Vamos y se lo llevamos a la presencia del Señor. Señor, yo te entrego esto que está haciendo mi esposo, mi hijo, mi familia. Padre, para que seas tú, Señor, Padre, que te lleves esos pecados. Nosotros en este momento también, siendo como nuestro Mesías, intercedemos por eso. Estamos llevando los pecados de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros esposos, delante del Señor,
para que vosotros estando muertos a los pecados vivamos a justicia, y por cuya herida fuiste sanados. 25, porque vosotros éramos, ¿no?, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Me gusta mucho este video, que incluso está mucho en las redes sociales, de esta ovejita, porque por lo general nosotros siempre vemos que el Señor deja las 99 y va por esa oveja descarriada que anda por ahí, pero en este videito es diferente, porque las 99 se van y la ovejita es como que ya volvió, ya lo obedece al padre, al pastor, y me gusta mucho porque, déjame ponérselo, pero porque es como que todas las ovejas están por allá viendo cualquier otra cosa y se quedó aquí la ovejita escuchando al pastor. Entonces, me gusta mucho este video, ¿no? Y dije, bueno, de las cosas lindas que vemos en las redes sociales, que tanta perturbación que hay, porque dice que nosotros antes éramos el no pueblo, lo ami, pero el Señor dice que en la restauración de Israel, que es una profecía que es prolongada, lo vemos, eh, el Señor dice que volvemos a ser pueblo, y nosotros, y el Señor ya nos dice que somos pueblo, el Señor nos menciona como pueblo mío, como somos pueblo directamente del Señor. Entonces, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor. Y me asombra una vez más, para finalizar, lo que pudimos ver así a grandes rasgos de los tantos consejos que podemos ver aquí de Pedro, que nos da como creyentes. Recordemos primero las profecías específicas, que en este capítulo, si bien es un poquito largo, por eso lo hicimos en dos partes, que hay muchos consejos. Lo que vemos es que Pedro nos menciona unas profecías súper importantes, que es la profecía de Isaías, que da Isaías 53, el siervo del Señor. Nos habla también de la profecía de Oseas, que habla sobre el esposo infiel y la restauración de Israel, y historias puntuales, que es parte de nuestra fe como creyentes, como la historia de Génesis 12, que es la promesa de Dios para Abraham, que somos linaje escogido por el Señor. También la historia puntual de Éxodo 19, que es el pueblo en el monte de Sinaí antes de entregar las tablas de la ley, ¿no? Entonces, lo que logramos ver esto, que el Mesías es el verdadero y único fundamento de este templo espiritual, que lo vimos que es la piedra viva. Entonces, no podemos tomar muy a la ligera este capítulo de Pedro, y lo que vamos a seguir estudiando de Primera de Pedro, porque Pedro entre líneas va mencionando las profecías del Señor. Y una vez más mencionamos, hermanas, que no podemos leer a Pedro, no podemos entender a Pedro sin saber de dónde es Pedro, de cuáles fueron sus costumbres, quién está mencionando Pedro, a quién está hablando. Fue llamado a los circuncisos, pero ¿por qué fue llamado a los circuncisos? Porque el Señor dijo que él iba a, él iba a llevar a los circuncisos, eh, y, eh, y, y Pablo a los incircuncisos. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué no tenemos que obviar esta parte importante? Porque Pedro claramente hablaba sobre las profecías. Y si queremos hacer un resumen de las profecías, tenemos que leer a Pedro y ver la manera en cual Pedro poéticamente une a las profecías para llegar a un mensaje, lo cual a mí me parece espectacular, Pedro, como llevas las profecías de una manera, en resumen, unidas, que lleguen a un eje puntual y que te sirvan como consejos. Así es que cuando las profecías, en este caso las llevo como consejo Pedro, le doy como un super plus, porque obviamente Pedro también hablaba un pueblo como nosotros, que está viniendo, que está aprendiendo de poco, incluso aprendiendo a hablar, hermanos, porque vemos que la literatura de los profetas es una literatura o una manera de redacción un tanto complicada, ¿no? Es un tanto complicada de entenderla, ¿no? Y más aún nosotros, que venimos de pueblos en el cual nuestros tipos de educación no han sido un poco más avanzadas, nos cuesta entender un poquito ciertas palabras o ciertas maneras de pensar o ciertas poéticas literarias que utilizan el Antiguo Testamento. Pero lo que nosotros vemos acá en los profetas, y sobre todo le agradecemos a Pedro, que Pedro pudo unir, en resumen, ciertas profecías para llegar a un mensaje contundente en el cual todos nosotros lo estamos entendiendo en este momento.
Si es que damos por cerrado este capítulo número 2 de Pedro, le agradecemos y vamos a terminar con una oración, hermanas, unos mensajitos aquí. Amén. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre amado, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Wow, Padre. Gracias porque tú piensas en todo, Señor, papá. Para ti no hay un pueblo que sepa más, para ti no hay un pueblo que sepa menos. Tú no tienes un pueblo antiguo, no tienes un pueblo nuevo, Señor. Eres un solo pueblo, Padre. Un solo pueblo, Padre, que estás llamando a como estas ovejitas que se descarriaron, Señor, y los estás llamando, Señor, Padre amado. Gracias por esta carta que estamos estudiando de Pedro, por los capítulos que vamos a seguir aprendiendo, Señor, porque estamos aprendiendo muchas de las profecías que quizás en algún momento las estudiamos, pero no las entendimos, y acá Pedro nos está trayendo estas profecías, estos cumplimientos de ellas, Señor, Padre, de una manera extraordinaria, Padre. Gracias por cada uno de los consejos que vemos en tu palabra, Señor. Permite que lo podamos poner por obra, Señor. Y el día de hoy te quiero pedir, Padre, específicamente con mujeres de oración, Señor, llevar esta palabra que dijo Pedro acá, que, que llevemos un buen ejemplo de conducta, Señor, para que nosotros haciendo el bien, Padre, podamos llegar a aquellos que no creen en ti, Señor, Padre. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos des entendimiento, Señor, papá, que nos des incluso de tu sabiduría, Señor, papá, de que podamos refrenar nuestros sentimientos y reacciones, Señor, papá, para que hagamos lo correcto delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este grupo de mujeres y por este espacio, Señor. Bendito seas tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias.